¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tan afectada es nuestra economía por los trámites y la burocracia de nuestro país? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Francis Sabla, él es diputado por el Partido Gana de la Comisión de Economía. También nos acompaña Margarita Escobar, ella también es diputada del Partido Arena de la Comisión de Economía. Y nos acompaña don Jaime Campos, director del Organismo de Mejora Regulatoria. Diputados, Jaime, bienvenido a República. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Buenos días. Ok. Quisiera comenzar contigo, Francis, preguntándote lo siguiente, y es, realmente en una economía como la nuestra, en la que ya sabemos que, por ejemplo, la inseguridad nos quita 4.000 millones de dólares, según estudios del BCR. Eso es inseguridad. ¿Cuánto nos resta en producción en términos, digamos, monetarios, si es que se tiene un dato aproximado, el exceso de trámites que tenemos o tramitomanía? Bueno, nos deja totalmente fuera de competencia, donde hay que tener conciencia de que competimos con toda Centroamérica y que en los demás países de Centroamérica, los trámites que aquí te pueden llevar hasta 2 años, en los demás países de Centroamérica te llevan 30 días, el abrir un negocio, el hacer cualquier... Pero fíjate que cuando hablamos de tramitología, hay gente que piensa, bueno, para los empresarios, si para ir a sacar una solvencia es un calvario. Lo que queremos nosotros en el 2015, cuando yo me empiezo a enterar de todo lo que está sucediendo, donde un funcionario, no te hablo de nivel desde el más arriba hasta el más abajo, agarra su puesto y cree que te está haciendo un favor cuando tú llegas a tramitar un papel. Y no es un favor. Ellos tienen un salario que viene del pago de los impuestos de las empresas, y ese salario es para prestar un servicio, y el servicio tiene que ser con la conciencia y la mentalidad de que te debe de dar y simplificarte todo para que tú puedas tener las herramientas de poder competir y crear fuentes de trabajo. Lo que pasa aquí es al revés. Tú llegas y te dicen, bueno, regresa mañana, pero yo lo necesito ahora. Mire, tráigame 30 muestras. No saben el costo de lo que te cuesta las 30 muestras. ¿Qué hacen con las 30 muestras? O sea, la cantidad de gente, porque abrí mi oficina para ver quién tiene la razón, de gente que llega a quejarse de que es imposible sacar los trámites en el tiempo. Yo pongo un ejemplo que le ocasiona mucha risa a la gente. Tú traes árboles de Navidad y traes juguetes para la Navidad, pero de aduana te salen en enero, pagando bodegaje por la ineficiencia. O sea, a pesar de que tú te atrasan en entregarte tu producto, tú tenés que pagar un bodegaje por tenerlo guardado mientras se tramitan los papeles. Si no acabamos con todo eso, la economía del país nunca va a crecer y el país se tiene que seguir endeudando para poder seguir viviendo o caminando. Margarita. Sí, yo creo que lo que dice el diputado Sabla es una de las explicaciones por las cuales en El Salvador no hay empleo. 50.000 salvadoreños al año necesitan empleo, ingresan al mercado laboral anualmente. 40.000 no encuentran trabajo. Vaya usted y pregunte, salga de aquí si la gente está encontrando trabajo, no lo encuentra. Y parte es toda esta burocracia que está entorpeciendo el crecimiento económico. Pero hay otro impacto que es terrible y es el impacto social. Yo tengo aquí, en los últimos 7 años, esta es una fuente del Ministerio de Hacienda, cómo han incrementado la recaudación de impuestos. Ha aumentado en los últimos 7 años, el gobierno ha recaudado 1.400 millones adicionales en impuestos. Repito, fuentes del Ministerio de Hacienda. Pero cuando vemos esta tabla, de esos 1.400 millones,
de tributos o de impuestos recaudados, podemos ver aquí que el 70.4%, es decir, 901 millones, van para el pago de salarios. Recaudaron más impuestos, pero lo ocuparon para contratar más burócratas. Y si vemos aquí, que es lo terrible, solo 192 millones para inversión pública. Cuando usted tiene este desbalance y tiene que estar pagando 901.3 millones de dólares en burócratas, y que esto aumenta el presupuesto del Ministerio de Salud, uno se dice, Dios mío, si no solo impacta el empleo, impacta las políticas sociales. Y hay otra cosa adicional, no hay medicina en los hospitales, la gente no tiene trabajo, la gente pierde sus pequeños negocios. Yo ayer estuve en el centro, los comerciantes están sin vender. Hoy sale otra noticia que las plazas que destruyeron, que estaban bien bonitas, les prometieron que iban a estar listas, no están. Todo esto, toda esta burocracia, este desorden, tiene un impacto en el empleo y tiene un impacto social muy grande. La fábrica de empleo no es el gobierno, la fábrica de empleo es el sector privado, y es ahí donde se le debe estimular y apostarle para que se creen empleos, no en el gobierno, porque ahí lo que hace literalmente es succionar el pago de impuestos en pagar salarios de burócratas que no le están sirviendo al ciudadano. Y por eso necesitamos y estamos trabajando en una ley que defienda los derechos del ciudadano frente a la administración pública. Ok, quiero ir ahora con Jaime, preguntarte lo siguiente. ¿Qué tanto impacta en el análisis que ustedes han hecho desde la OMR la tramitomanía en la actividad económica? Y dos, quizás extraer una de las ideas que nos dijo Margarita, si efectivamente el incremento de burócratas significa necesariamente incremento de trámites o simplemente gente haciendo casi nada. Claro, a ver, toda regulación, Carlos, genera costos. Todo trámite que tiene una base legal también genera costos. Costos, algunos asumidos por la propia administración pública, los llamados costos operativos, la carga, todo cuanto el Estado o la administración pública tiene que pagar por un funcionario, pero también se generan costos de cumplimiento a los usuarios, a los empresarios. O sea, que hay que distinguir, digamos, los dos tipos de costos que se pueden generar con una regulación o con un trámite. Nosotros estamos preocupados, desde luego, para reducir la carga excesiva, la burocracia excesiva, los trámites que no tienen base legal, aquellos trámites que son innecesarios y aquellos trámites que pueden simplificarse a fin de bajar los costos de cumplimiento para los empresarios y para los usuarios. Para poder medir los costos es necesario utilizar metodologías. Exacto. Justamente una de las metodologías que a nivel del mundo se aplica es el modelo de costeo estándar, y hay otras de más cercanas experiencias, como el caso de México, que tiene una metodología llamada Simplifica, que te permite primero medir cuánto es el costo que tienen los trámites para luego, una vez identificas cuáles son los pasos o cuáles son los requisitos más costosos, sobre esos haces una agenda de simplificación. Ciertamente, dentro del plan quinquenal del gobierno existe una apuesta para la simplificación. Ocurre que la simplificación requiere, como te dije recién, de metodologías y herramientas. Estas metodologías y estas herramientas son las que, como organismo de mejora regulatoria, nosotros pretendemos utilizar. Hasta el momento, la existencia del organismo de mejora regulatoria se debe a un decreto ejecutivo. Dentro del programa de Fomilenio 2 está la actividad de mejora regulatoria que pretende mejorar el clima de inversiones. Pero el convenio o el compromiso más bien asumido por el país es crear dentro del Estado una institucionalidad permanente, y es por eso que esta mañana estamos aquí con los señores diputados para iniciar una discusión de una ley, ya no un decreto ejecutivo, sino una ley
que reconozca la existencia del organismo de mejora regulatoria como aquella entidad encargada de la supervisión de todas las regulaciones, de garantizar la calidad de las regulaciones y también de la simplificación de los trámites. Ok, ahora Francis, ¿a qué le atribuyes tú, o no sé si esto es cultura, que tengamos esta tramitomanía en este país? Es cultura. O sea, no todo viene de ahorita. Lo que pasa es que esa cultura se ha ido profundizando. Para poder tener claro el panorama, yo abrí mi oficina para toda la gente que quiera hacer sus reclamos todos los lunes. Y aparte de eso, he mandado una carta a los principales ministerios, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, que según el decreto de transparencia y de la información que me tienen que entregar, y como presidente de la comisión, que me manden cuántos permisos tienen pendientes por entregar, cuándo entraron, cuál es el estatus en el momento y por qué no se han entregado. Tengo, y lo hago para comprobar, porque tengo gente que dice que tiene 2 años de estar esperando un permiso. Si eso llega a ser cierto, estamos bien, bien mal. Entonces, yo en ningún momento quiero polarizar o quiero meter leña al fuego para decir que las cosas se están haciendo mal. A mí lo que me interesa es que el empresario, el micro, pequeño y mediano empresario tenga las condiciones y las herramientas para que su negocio sea rentable. Tú no podés venir aquí, y con un ejemplo pequeño, algo bueno que se hicieron en estos gobiernos, de en vez de importar los zapatos y los uniformes, darle la mano de obra a los talleres pequeños. Pero tú no puedes decirle a los talleres pequeños que tienen un pequeño capital, presente la factura para que le paguemos. Eso quiere decir que tuvo que haber pagado hasta el IVA, haber agarrado todo su capital de trabajo, producir los uniformes, producir los zapatos y esperar 6 meses, 8 meses para que le paguen. Quiebran. O sea, hay cosas que no entiende ciertos funcionarios que no son empresarios, no entienden que el valor del dinero en el tiempo es mucho dinero. O sea, si tú no tenés el dinero en el momento que lo necesitas, quebrás. Los intereses de ese dinero está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Hacienda, una iniciativa que he presentado yo y no la han querido agendar, donde se le reconozca el interés mercantil más 2 puntos a todos estos micro y pequeños empresarios que el Estado no les paga en el tiempo. Hicieron una veda de camarón que tenían que hacerla, y es cierto, pero 1 mes que no iban a tener ingresos y que el único ingreso que tenían los pescadores es el ingreso de la pesca. ¿Cómo va a comer la gente? Los que cultivaron la semilla de frijol, que se las tenían que haber comprado hace 3 o 4 meses, no se las han comprado y están pagando bodegaje. He pedido que les disculpen el bodegaje. Se necesita lógica para entender que los márgenes de un micro, pequeño empresario, un agricultor, un pescador, son márgenes, márgenes pequeños que algunos empresarios ganan en el volumen, mientras ellos no entiendan cómo es la rentabilidad de una micro y pequeña empresa. Tendremos reyesitos, funcionarios reyesitos que te dicen: vení mañana o vení la otra semana, pero esa semana ¿cuánto dinero le cuesta al empresario? Esto es de conciencia y de lógica, que ningún señor que esté en la aduana puede seguir actuando como está actuando, y mucho menos el nuevo director, que dijo que la mayoría de los problemas eran culpa de los empresarios. O sea, aquí hay que sentarse y tener una visión de nación. Tú pensás que el problema son los empresarios. Ok, empresarios, sentémonos. Y yo pienso que el problema sos tú. Ok, sentémonos. Solucionemos el problema por el país, sin ideología, sin colores, sin nada de esto. Aquí no tiene que haber colores partidarios. Esto es un problema de nación que debemos de resolver. Nosotros seguimos fuera de competencia. Hay muchos salvadoreños que se han ido para Nicaragua, y tú lo has de saber. ¿Por qué se han ido para Nicaragua? Y es un gobierno de izquierda. ¿Y qué les dicen? Trae tu inversión, te vamos a dar 3, 4 años sin que pagues impuesto de la renta, o te vamos a dar estos beneficios. Y mira, empezá a trabajar y al mismo tiempo hagamos los papeles y tu tramitología. Aquí querer poner un negocio, abrir un negocio y ir a pedir los permisos,
Es como que le quieres hacer un daño a alguien. Entonces, ¿cómo va a aumentar la fuerza laboral del país? ¿Cómo va a crecer la economía? ¿Cómo te vas a parar de endeudar para poder subsistir? Este país ya tiene rato de venir manteniéndose a pura deuda. Y tú, yo pongo el ejemplo de una casa, tú en tu casa no puedes estar gastando con la tarjeta de crédito y para pagar la tarjeta de crédito sacar otro préstamo y después sacar otro préstamo. Ese círculo vicioso, de la única manera que se puede cortar es que nos pongamos de acuerdo como salvadoreños, por lo menos en los temas coyunturales de nación, económicos, y que decidamos hacer crecer la economía del país, que es fácil si nos ponemos de acuerdo. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos le doy la palabra a doña Margarita para que profundicemos un poco en ese tema de cuánto le cuesta a la economía la no generación de empleos, porque de repente las empresas es muy difícil abrirlas aquí en este país. De eso hablamos cuando volvamos. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica de El Salvador ahora cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos, 69 corresponsales financieros. Para más información, llame al centro de contacto 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Margarita, vamos a poner un caso hipotético. ¿Qué tal si yo quiero ir y abrir mi negocio mañana? ¿Realmente cuántos trámites tengo que hacer? Antes de contestarle eso, quisiera retomar, si me lo permite, Carlos, que este es un tema cultural. Yo estoy de acuerdo, pero es más grave que eso. Es un tema de abuso y es un tema político. Muchas veces vemos cómo un funcionario, un burócrata, un funcionario, un servidor público o un empleado público de manera abusiva interpreta las leyes a su manera, pone estándares que no existen, los procedimientos no son iguales y todo porque tiene poder político con su partido. Han convertido entonces la meritocracia que debe existir para exigirle a un funcionario público que preste el servicio para el cual es contratado, que lo haga con calidad, con idoneidad, con profesionalismo. Convirtieron la meritocracia en partidocracia. Y hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que nos indica que el 10% de lo que producimos se va para pagar a esa partidocracia que hoy tenemos. Así que el problema es mucho más grave. La grasa cultural en el tema de trámites y burocrático, pero también el abuso y la partidocracia. Habiendo dicho eso, la pregunta concreta, ¿qué se necesita para hacer una empresa en El Salvador? Mire, aquí tengo, primero, trámite con el Ministerio de Hacienda, donde le presentan un formulario, copia de la escritura, le piden copia de las credenciales del representante legal, copia del NIT y del DUI autenticado por el representante. Pero el DUI ya tiene el NIT. Sin embargo, se lo vuelven a pedir y además autenticado por un representante legal. Después le piden las credenciales del representante legal para que alguien legalice que ese representante legal está legalmente constituido para representarlo a usted. Una vez tiene todo esto, lo mandan a la alcaldía municipal. Le dan otro formulario, le piden otra vez copia de su NIT, copia de su DUI, le piden copias autenticadas de su representante legal y va al calvario y tiene que pagar. Luego, trámite de inscripción en la Dirección General de Estadísticas y Censo. Ahí debe cancelar lo que sea que le corresponde. Luego lo mandan al Centro Nacional de Registro. Presenta escrito de inscripción, firmado por el representante legal, tiene que pagar derechos, presenta... Mira, todo esto, el ciudadano está con el tráfico que nos dejaron, empezando por el Redondel Maferrer, que supuestamente iba a resolver ese problema y ahora es un embudo que no tiene salida. Gasta su gasolina, su tiempo, deja de trabajar, deja a su familia por andar de oficina en oficina. Ahí le vuelven a pedir DUI, NIT, representación legal, etcétera. Después lo mandan al Seguro Social, otro formulario, otras copias autenticadas, otra copia autenticada del NIT, otra copia autenticada del DUI. Después lo mandan a las AFP, comienza otra vez su calvario, después a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, después va al Ministerio de Trabajo,
finalmente con todo. Y hay una parte que es increíble, va al Ministerio de Hacienda y le piden copia autenticada de su NIT, cuando es el Ministerio de Hacienda quien ha emitido dicho NIT. Esto le demuestra lo que son los trámites en el país. Realmente tremendo. Si a esto le incorpora el factor humano, que ese burócrata que está sentado al otro lado le va a pedir más allá de lo que ya tienen por escrito, creo que esto lo han tratado de mejorar un poco, pero igual es una tramitología inaceptable. Por último, debemos reflexionar en lo siguiente: afecta el comercio, no hay trabajo, vaya a aduanas. La gente que está importando ahorita sus productos que comenzó temprano para vender en Navidad, muchos todavía lo tienen entrampado. Las exportaciones se las detienen y pierden sus hilos, no alcanzan a llegar a los mercados donde van. Y todo eso se paga con los 22 impuestos que el amigo televidente y nosotros estamos pagando. El Salvador no está funcionando. Y no vamos a agregar otros elementos como la inseguridad, etcétera. Claro. Entonces hay que ir haciendo las cosas. Estamos al país con ese exceso de tramitomanía. Definitivamente. Jaime, entonces esto empuja de repente a la economía a ser informal, o sea, porque con todo lo que me ha dicho doña Margarita, mejor abro mi negocio y no le digo a nadie, solo a los clientes a los que le voy a vender. Bueno, hay que decir además que a partir del 16 de agosto se ha relanzado el portal electrónico miempresa.gov.sb, que permite la creación o la constitución de nuevas empresas o sociedades a partir de prácticamente una ventanilla única en el Centro Nacional de Registros. Justamente eso fue identificado dentro de las evaluaciones de impacto regulatorio que hizo el organismo de mejora regulatoria y se sometieron a consideración de las diversas autoridades que Margarita ha señalado unas propuestas, un paquete de recomendaciones que finalmente fue implementado, tanto así que el 16 de agosto se hizo el relanzamiento de este portal, que es hoy en día la única forma de constituir las empresas, con lo cual te reduce el tiempo. Para reducir la burocracia excesiva, la tramitología, hay que examinar tanto la variable de costo económico como de tiempo. El tiempo es lo que se conoce como costo de oportunidad. ¿Cuánto a mí como empresario, como usuario, como empresario me va a llevar tocar de puerta en puerta cada institución, cada oficina que muchas veces me pide los mismos documentos duplicados? Se genera entonces un mecanismo de ventanilla única, que es lo que hoy se tiene en el Centro Nacional de Registros. Esto aminora, digamos, el costo de oportunidad, pero también hay que ver el costo económico de cuánto a mí como usuario me toca al momento de presentar un documento. Y Margarita señaló un aspecto que yo me quiero detener brevemente. Hoy en día, El Salvador es uno de los países más caros en la región centroamericana para constituir una empresa. Solamente hablar del requisito de escritura pública significa hablar de más de $750 a $1,000. Nosotros, como organismo de mejora regulatoria, hemos propuesto una solución alternativa de crear un formulario con la misma información que contiene una escritura pública, pero administrado por el Centro Nacional de Registros. Es decir, va a haber un control por parte de la administración pública de la información que un empresario o que un emprendedor le está suministrando al momento de constituir una sociedad. Y de esa manera evitarse el pago a terceros, llámese un notario, llámese un contador, que es lo que eleva el costo al momento de constituir una empresa. En ese sentido, nosotros estamos trabajando no solamente en reducir los costos de oportunidad, es decir, el tiempo, sino también el costo económico que significa para cada persona cumplir con todos los requisitos para constituir una sociedad. Por supuesto, hablar de cómo hacer que el sector informal pase al sector formal creo que también implica hablar de incentivos fiscales. Hacer una política fiscal que efectivamente pueda hacer crecer nuestra economía. Por lo pronto, desde la opinión técnica del organismo de mejora regulatoria, hemos emitido, como te repito, esta serie de recomendaciones
y yo esperaría muy pronto que ingrese a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas al Código de Comercio que precisamente introduce esta alternativa del formulario como un mecanismo a la escritura pública que hoy en día genera muchos costos para los empresarios. ¿Cuándo lo estarán presentando? Perdón, yo creo que ese es un punto importante para nosotros. La próxima semana yo tengo una reunión en la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia. Esperamos tener ya el visto bueno final como para que en 2 semanas tengamos ya esta propuesta lista para ser ingresada a la Asamblea Legislativa. Con lo cual, por supuesto, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Bueno, desde ya yo creo que va a contar con toda nuestra apertura. De hecho, ya estamos trabajando en la propuesta que nos dio ENADE 2017 sobre un proyecto de ley para la creación de un organismo de mejora regulatoria. Estamos con el diputado Sabla y Ponce, y el próximo martes, pues usted está invitado, y también ANEP está invitado para empezar a ver la creación de este organismo de mejora regulatoria. Enhorabuena por esa reforma al Código de Comercio. Sí, yo creo que desde que el licenciado Campos ha llegado, sí, pues como decimos en buen salvadoreño, se ha puesto las pilas. El tiempo es importantísimo. Yo siempre he dicho de qué sirve llevarle la medicina al enfermo cuando ya murió. Entonces, si nosotros no trabajamos en el tiempo que el país lo necesita, de nada nos sirve. ¿Qué pasó? Aquí, con todos los problemas de impuestos que tenemos, Guatemala y Honduras se puso de acuerdo en la unión aduanera, cuando el liderazgo siempre lo ha tenido El Salvador. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahorita para que entre El Salvador? Es que no estamos acorde los impuestos que tienen los otros países con los que quieren seguir subiendo aquí. Aquí es un ataque contra el empresario. Terrible. Que el empresario es el malo de la película. Y todavía están viendo que los demás países de Centroamérica, ocupemos la lógica. Si los demás países de Centroamérica, nuestros vecinos, olvídate de todo lo técnico y todas las teorías, si los demás países de Centroamérica, haciendo lo contrario que hace El Salvador, están creciendo al doble que El Salvador económicamente, ¿quién tendrá la razón? ¿Ellos o nosotros? Tú no podés ir en contra de la inercia que lleva la economía mundial. Tú no podés hacer las cosas al revés, porque vamos mal, o a menos que existan intereses para que las cosas, en río revuelto, ganancia pescadores, que las cosas, el país siga en este caos que estamos. Yo coincido con Francis. Si eso es el interés que tienen, que Dios nos ampare. Ok, tengo que ir a la pausa. ¿Y ese acoso a la empresa no puede seguir? Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de la creación ya vía ley de ese instituto que básicamente estaría velando por las regulaciones en nuestro país. Vamos a hablar también de esas reformas que van a impulsar ustedes al Código de Comercio para ver cómo de alguna manera va a ayudar a cualquier persona de repente a crear su empresa, ¿no? Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Margarita, hablemos entonces ahora del organismo de mejora regulatoria. ¿Cómo va ese anteproyecto de ley para crearlo ya por ley? ¿Y qué funciones tendría? ¿De quién dependería? Etcétera. La semana pasada se celebró en El Salvador la versión 2017 de ENADE y nos hicieron entrega de un proyecto de ley para la creación precisamente de un organismo de mejora regulatoria. Ya tenemos antecedentes en la comisión ad hoc que preside Francis, pero también tenemos 2 vetos del presidente de la República. Uno, para simplificar los trámites en las aduanas, que a todas luces nadie comprendió, y otro sobre facilitación de trámites. Ahora vamos a empezar a estudiar esta ley que nos entregó ENADE, más una iniciativa de Arena que va en el mismo sentido. Yo espero que la reforma al Código de Comercio también pueda incorporarse simultáneamente. Y esperamos, si todo va bien, yo quisiera ver que antes que termine esta legislatura le podamos entregar al país una ley robusta y sólida. ¿Por qué es importante esto para el país? Mire, la tramitología, la burocracia, el ataque permanente a los empresarios y lo que sucedió ayer con la manipulación que da como resultado una elección para CIGET que toca totalmente y debilite la institucionalidad democrática del país, son 4 factores que influyen en el ciudadano.
en el empleo, en las políticas sociales. Me voy a detener en el tema institucional un momentito. Usted no puede creer ni pensar que va a traer inversiones, que los ciudadanos van a estar seguros, que el empresario va a caminar y trabajar si a su antojo el gobierno está manipulando las instituciones. Lo que sucedió con SIGET ayer es inaceptable, cuestionable. Y ya veo de que están reaccionando porque aquí tenemos que defender lo que es la República. Me encanta su concepto y lo estoy leyendo. Libertad de prensa, estado ecuánime, libertad de religión, libertad de expresión, laboriosidad, respeto a las instituciones democráticas. ¿Cómo va usted a tratar de convencer a alguien que venga e invierta si de un plumazo le manosean una institución como es SIGET? Yo lamento mucho eso. No es el tema de esta mañana, pero tiene mucho que ver con los temas que estamos hablando. Las cosas van hilvanadas. Entonces, ¿por qué no tiene empleo? Pues una respuesta es lo que sucedió ayer con SIGET. ¿Por qué no tiene empleo? Bueno, por el ataque que permanentemente hace el gobierno a la empresa privada de El Salvador. ¿Por qué no tiene empleo? Por estos 22 nuevos impuestos que le han puesto a los salvadoreños. ¿Por qué no tiene empleo el pueblo salvadoreño? Porque estos impuestos lo ocupan para pagar una partidocracia que no le está sirviendo al país y que ocupa de los 1.400 millones adicionales recaudados en impuestos, los ocupa en un 70% para pagar salarios, remuneraciones y prestaciones de una partidocracia que no le está funcionando ni al país ni a los ciudadanos. Entonces yo creo que el tema de ahora, más allá de la ley, que espero se la podamos entregar al país y que Jaime pueda tener una ley sólida, robusta, para que empiece a tener la autoridad correspondiente para poder exigir el cumplimiento de la ley. Más allá también de eso, hay otros temas que El Salvador necesita urgentemente resolver: que pare el ataque a la empresa privada, que pare el acoso. Han convertido a los empresarios en sospechosos. Hoy el empresario es sospechoso de todo. ¿Quién sospecha? El gobierno. Así no se puede funcionar. Así no prospera un país. Somos el último en competitividad en Centroamérica. Hemos llegado tarde a la unión aduanera con Guatemala y Honduras. Nos llevan años luz. Entonces yo creo que aquí pues el tema de la mejora regulatoria y el tema de la tramitología y la burocracia es uno de un conjunto de cuestiones que están sucediendo en El Salvador, que no incentivan el empleo, que no fomentan la democracia, porque lo de SIGET es gravísimo y toca a una institución que no debe ser utilizada para fines políticos. Ok, ahora Jaime, estas reformas, bueno, quizá quisiera hacerte lo siguiente, si fuera, digamos, lo más idóneo, ¿cómo debe lucir ese nuevo Instituto de Mejora Regulatoria? ¿De quién debe depender? ¿Cuál sería la asignación presupuestaria? Etcétera. Quisiéramos saber, que nos dibujaras un poco el panorama. Mira, es muy buena pregunta y yo de verdad celebro y reconozco la iniciativa del sector privado en apostarle a la creación del organismo de mejora regulatoria mediante una ley. Hay, sin embargo, observaciones que yo ya se las comenté a Margarita y a Francis. Hay observaciones que nosotros tenemos sobre la propuesta en concreto que fue promovida por ANEP. La mejora regulatoria es una política pública que ayuda a la toma de decisiones de qué regular, cómo regular y a quiénes regular. Básicamente debe crearse un organismo de supervisión, que es el organismo de mejora regulatoria, que asegure la calidad de las regulaciones en el país. Yo estaba hace un par de meses atrás viendo una entrevista a Margarita que decía: hay más de 50,000 leyes en el país. Es cierto, en el país hay una sobreregulación, hay un exceso de regulaciones y muchas veces esas regulaciones no son bien pensadas. ¿Qué implica la mejora regulatoria? Que yo como autoridad, antes de emitir una regulación, antes de emitir una normativa o un acuerdo, debo justificar
que esa es la mejor alternativa para solucionar un problema. Y de esa manera yo disminuyo los márgenes de discrecionalidad que puedan tener los funcionarios, porque no todo se resuelve con base a una normativa o con base a una regulación. Para que una regulación sea eficiente y sea de calidad, tiene que hacerse escuchando a los diferentes sectores que pueden verse afectados con la misma. Si yo quiero introducir una normativa sobre construcción, primero tengo que escuchar a los empresarios del sector de construcción. Es decir, debo, antes de emitir y aprobar una regulación, realizar un mecanismo de consulta pública. Todo eso es parte de las herramientas de la mejora regulatoria. El organismo de mejora regulatoria ya es reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que tiene su sede en Francia. Y la OCDE ya plantea estándares internacionales por los cuales deben ser creados los organismos de mejora regulatoria. En ese sentido, lo que advierto de la propuesta, que es una propuesta inicial, es recién con la cual se va a iniciar el debate, es que la propuesta presentada en el ENADE carece en absoluto de una política regulatoria que indique cuáles son los principios de la política. No se habla tanto de un sistema de mejora regulatoria y creo que lo más grave es que tampoco se hablan de las herramientas de la mejora regulatoria. Nosotros vamos a enriquecer este debate legislativo y por supuesto algo que sí me gustaría escuchar es que la ley de mejora regulatoria tenga el respaldo de todas las fracciones políticas. En ese sentido, nosotros vamos a hacer también ese llamado a los restantes partidos políticos para que se sumen en este apoyo de la ley de mejora regulatoria. Hay diferentes estándares internacionales, la mayoría de ellos, y así lo contempla también el proyecto de ANEP, es que el organismo de mejora regulatoria tiene que estar adscrito a nivel político al más alto nivel. Hay experiencia como en México con COFEMER, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y también OAIRA en Estados Unidos, donde la Oficina de Asuntos Regulatorios depende directamente de la Casa Presidencial, de la Casa Blanca en Estados Unidos. Estos modelos son los que habría que replicar porque son los modelos más exitosos en el mundo y son los que cuentan con este respaldo de la OCDE, que tiene un prestigio internacional. Ahora, ¿no crees que esos modelos en un país como el nuestro, desafortunadamente, donde nuestros políticos no suelen ser, digamos, estadistas, sino más bien del momento, ¿no sería mejor que el organismo que vas a presidir sea una especie de autónomo? Probablemente. La discusión tiene que hacerse en ese sentido. Si se sigue fielmente el modelo de estos otros países como México y Estados Unidos, donde la oficina depende directamente de la presidencia, o bien si se crea una institución autónoma. Esa es parte de la discusión, tomando en cuenta, entre otras consideraciones, que el presupuesto nacional es limitado. Tampoco se trata de crear una estructura muy pesada en cuanto a la administración pública, porque de hecho lo que hace el organismo de mejora regulatoria es supervisar y coordinar el trabajo institucional. Habrá que pensar en su momento también si se le pueden atribuir facultades o potestades sancionatorias, porque es evidente que, y dicho muy coloquialmente, un organismo de mejora regulatoria necesita la política de la zanahoria y del garrote. Es decir, hay que construir capacidades en los funcionarios públicos, pero también, habiendo ya construido esas capacidades, habrá que pensar a lo mejor en un régimen de sanciones para aquellos que incumplen las recomendaciones que dicte el organismo de mejora regulatoria. Ok, Francis, te voy a dar la última palabra, pero te voy a leer un comentario porque básicamente te están aludiendo a ti y porque hemos hablado aquí básicamente acerca de cómo los trámites o la tramitomanía de alguna manera está evitando que se haga más inversión en este país y se abran más empresas, y eso, según esta persona que me escribió, es victimizar a los empresarios. Entonces te lo voy a leer. Néstor Montalvo dice lo siguiente: en República, Francis de Gana Oficial está victimizando a los empresarios, cuando en este país, al menos los empresarios de ANEP o Camarazal o ASI El Salvador,
pagan salarios de miserias y son sendas mafias, dice él, de evasores y de elusores. Bueno, mira, yo respeto el comentario, no comparto el que se ataque así a nadie. Yo creo que mientras no quitemos ese odio que existe en el corazón de muchos salvadoreños, no va a salir el país adelante. O sea, si alguien, aquí hablan de evasores, y hace poco hablábamos contigo que decían que la evasión andaba por 1.500 millones. Sin embargo, vemos que estos gobiernos han cobrado 1.500 millones más de impuestos. ¿De dónde lo sacan? Si siguen evadiendo. Entonces, yo creo que ese odio que él tiene en el corazón es donde nos debemos de sentar. Si alguien está pagando mal y haciendo las cosas, hay que denunciarlo, que las instituciones funcionen. A mí lo que más me alarma es el tiempo en que tomó el licenciado en explicar todo lo que tiene que hacer este organismo y en cuánto tiempo va a estar listo para que los empresarios que están ahorita con 2 años de retraso, 1 año de retraso en los permisos, puedan hacer sus negocios y salir adelante. Con mucho gusto, el martes, el día que tenemos, el lunes, martes que tenemos la reunión, hoy como nos han quedado todas las reuniones, porque las plenarias son los miércoles, yo tengo 6 comisiones en 2 días, pero lo que hay que hacer es que este señor que ataca a los empresarios, y si él sabe de un empresario que está haciendo algo malo, que lo denuncie. Yo no estoy victimizando a los empresarios, pero también cuando como empresario voy a hacer un trámite, me dicen, venite dentro de 3 días. Y que el funcionario debe de entender que está ganando un salario para hacer la función hasta donde la ley lo manda. Tú no podés hacer como funcionario más de lo que la ley te permite. Y el problema que él dice y el que yo digo, porque sí existen los dos, por eso he hecho la carta y voy a mandar a llamar a los ministros por primera, por segunda vez, y que me enseñen si es cierto, y si ellos me demuestran a mí que es mentiras, como dice este señor, y que los permisos salen en tiempo, y que no hay extorsiones adentro de ciertos funcionarios que piden mordida, y que no hay todo lo que está pasando, yo voy a cerrar la comisión y voy a felicitar al gobierno con un cartel. Yo no estoy aquí para polarizar y crear odio, yo estoy aquí para tratar de que el país salga adelante, de que este señor, si ve que están haciendo injusticia, lo invito a que llegue a mi oficina, que platiquemos y que resolvamos ese problema. Yo no estoy apoyando a ANEP, yo no estoy apoyando a nadie, yo quiero apoyar a El Salvador para que salga adelante. Okay. Yo en ANEP, en ANEP dije, cuando me permitieron unas palabras, el interés debe ser de nación y no de grupos ni de ideologías. Para sacar El Salvador adelante, lo debes de sacar apartando los intereses de ciertos grupos que en este país siempre han velado por los intereses de ellos, apartar esos intereses, y de los otros que tienen otros intereses, porque los que están ahora tienen otros intereses parecidos a los que estuvieron anteriormente, que se acaben todos esos intereses y que tengamos un interés de nación por El Salvador para sacar adelante este país. Pero si tenemos odio, si todos somos salvadoreños y ese odio en el corazón no nos permite hacer las cosas, nunca vamos a salir adelante. Ok, con eso ya nos quedamos. Francis, Margarita, Jaime. Mire, si aquí hay evasión y elusión, hay que aplicar la ley a quienes lo hagan. Okay. Pero aquí lo que tenemos es un aumento en la recaudación de los impuestos que pagan los salvadoreños, que se va a pagar burócratas que no le están sirviendo al país. Una vez más antes de cerrar, perdona que me te tome, hay que volarle ojo a muchas alcaldías. También adentro de estos procedimientos, y me lo han escrito, hay muchas alcaldías que están haciendo burocracia porque hay que sacar el permiso de esa alcaldía, pero más que eso hay que revisar las alcaldías que están reteniendo las AFP y no las pagan, y las alcaldías que se han endeudado. Hay una alcaldía que después te voy a traer y quiero que me invites, en $10 millones y no están invertidos en el municipio. Okay. Hay que tener un tema para revisar las alcaldías. Bueno, cuando tengas esa información, hacemos el programa. Francis, Margarita, Jaime, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querida Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidar. Rafa, Mayelita. Buenos días, Carlos. Buenos días a tus 3 invitados y por